Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Nos encontramos en otra nueva edición de Familia al Día, un programa pensado en nuestras familias, una preocupación de nuestra parroquia para que nuestras familias sigan creciendo en valores, rescatando todo aquello que a veces por los afanes de la vida hemos dejado olvidar. Hoy tenemos un tema muy bonito que hemos preparado al lado de estos dos invitados, y es que vamos a hablar de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, pero la persona con una misión y con un fin en el mundo. Entonces vamos a estar muy atentos para que nosotros en la familia también hablemos un poco de este tema. Bueno, y ustedes me ven que estoy aquí acompañada pues al lado de dos invitados muy especiales. Ellos son unos seminaristas que nos acompañan todos los miércoles aquí en la parroquia. Y bueno, ustedes como yo estarán deseosos de saber quiénes son estas personas. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado para que nos cuente pues su nombre, de dónde procede y cuánto tiempo tiene en el seminario. Así es, hermana, muy contento de estar en el programa. Mi nombre es Esteban Higuita, pertenezco a la diócesis de Apartadó. Estoy en el grado tercero de filosofía. Bueno, hermana, de verdad que muy contento de poder participar en este programa y poder aportar de alguna forma algo al beneficio de la familia, de la formación de estas grandes comunidades acá. Bueno, mi nombre es José Gabriel Moreno, pertenezco al Seminario Cristo Sacerdote y estoy vinculado al Vicariato Apostólico de Mitú. En este momento me encuentro en primero de filosofía. Bueno, y al igual que estoy yo aquí curiosa por saber un poco la vocación de estos jóvenes, cómo llegaron al seminario, cómo es el ambiente de su familia, bueno, y cómo de otros lugares han llegado a nuestra diócesis. Entonces comencemos más o menos escuchando esa experiencia para que nosotros tengamos pues la certeza de que cuando Dios llama, nos traslada hasta donde nos necesita. Así es, hermana, el llamado de Dios es algo muy lindo y muy misterioso a la vez. Recuerdo que desde muy niño sentía como esa curiosidad, incluso en algún momento llegué a decir que quería ser sacerdote, pero fui creciendo y me entró la rebeldía. Entonces decía, no, yo ya no quiero ser sacerdote, vamos a ver, yo me voy por otro lado, pero igual seguía ayudando en la parroquia. Y recuerdo que después de hacer la confirmación hubo cambio de párroco. Entonces recuerdo que estaba al lado de mi párroco y el párroco que llegaba. Entonces le va diciendo, es que este muchacho va a ser sacerdote. Entonces yo me quedo mirando al padre y le digo, ¿sacerdote? Yo no quiero ser sacerdote. Y vean cómo es la vida, por cosas del destino, por la voluntad de Dios, pues ya llevo 3 años larguitos en el seminario. Bueno, y cuéntenos un poco cómo fue la impresión en la casa. A veces hay familias que apoyan esta vocación, hay otras que les parece que es imposible. En mi casa siempre decían, no, usted es la que menos va a llegar a ser religiosa, porque de repente fui una de las que más me gustaba parrandear, la música, me gustaba mucho bailar. Entonces a veces en la familia viene como la pregunta, no, esta persona no va a llegar hasta allá o no nos creen. ¿Cómo fue en su casa el momento que usted comunicó que quería ir al seminario? Pues la verdad, mis abuelos desde un principio sí me apoyaron, me ayudaron pues en este proceso de ingresar al seminario, de estar pendientes de mí, de acompañarme precisamente en mi camino de fe, porque fueron realmente mis abuelos quienes inculcaron en mí la fe y precisamente ese amor hacia Dios, a la Eucaristía, en la preparación de los sacramentos. Y la familia influye mucho también en la vocación. Se vale Dios de la familia para ir sembrando ese granito cada día y que vaya fermentando.
Y esto es un llamado de atención a quienes hoy nos están viendo y escuchando, porque es cierto, la familia es la que siembra y cultiva nuestra fe. A veces somos muy distraídos en la casa porque nos dedicamos a muchas cosas y menos a las cosas de Dios. Pero usted no sabe si en su familia, en ese corazoncito de un niño que empieza a crecer, también está germinando una vocación que podemos animar o podemos inclusive desanimar. Vamos entonces con este segundo invitado que también nos cuente un poquito su experiencia vocacional, cómo usted sintió que Dios lo llamaba, cómo se atrevió a dar ese paso, porque estamos hablando que usted viene de otro departamento, bueno, el Señor lo trajo a vivir aquí en Antioquia, entonces ¿cómo fue ese momento de decidirse y cómo llegó hasta este seminario? Bueno, hermana, pues la verdad, desde también muy pequeño he tenido esa inquietud, el llamado, la vocación. Incluso mi madre me dice que cuando estaba realmente muy pequeño, ella me llevaba a la celebración de la Santa Misa y yo salía diciendo que quería ser igual que el padre que estaba allá. Entonces, bueno, desde ahí uno se da cuenta, digamos, que Dios ha hecho una elección, ¿no? O sea, a veces no es tanto de pronto lo que, digamos, la decisión que uno quiera tomar, sino también la misión, la respuesta que uno le dé a la misión que Dios le ha encomendado. Y bueno, después de haber terminado el bachillerato, quise hacer el proceso para ingresar a un seminario, a una comunidad, pero pues lastimosamente por la parte económica no fue posible, ¿no? Y tuve que de pronto a veces uno elegir cosas en la vida que sean prioridad. Digamos, para mí y para todo ser humano, la familia es un punto, algo que es prioridad, ¿no? O sea, uno no puede abandonar la familia a veces en los momentos de dificultad, sino justamente estar apoyados ahí y justamente crear la unión. Entonces resulta de que, hermana, me dediqué a trabajar un tiempo, a vivir en el mundo, pues, ya en este momento tengo 48 años, por lo cual he recorrido ciertas cosas, pero lo he visto de la forma de que es como Dios me ha puesto primero a tener una experiencia de vida, para de acuerdo a esa experiencia de vida poder transmitirla y animar a muchas personas, jóvenes, que de pronto a veces dicen, no, por ciertas dificultades que se me presentan, entonces ya renuncio a eso, a esa misión, y se enfocan de pronto en otra cosa. Pero mire que en este seguimiento hacia el sacerdocio, las cosas de Dios es lo que realmente me ha llenado. O sea, uno puede estar en muchas cosas, de pronto que uno las considera como muy importantes, pero no es la felicidad completa. Solamente de mano de Dios y siguiendo los caminos verdaderos de Dios es que uno llega a ser feliz. Y bueno, después de mucho tiempo, habría mucho que decir. Ahí en Bogotá me encontré con un sacerdote en una Eucaristía donde él nos convocaba a la comunidad para que hiciéramos parte de grupos parroquiales, y ahí volví a entrarme. Después llegó otro sacerdote, el padre Albert Quintero. Entonces él despertó, digamos, en mí más ese anhelo de otra vez hacia el querer ser sacerdote, porque compartía con él, tuve la oportunidad de compartir con muchos sacerdotes y bueno, me enfoqué nuevamente, entré a una comunidad, estuve allí en una comunidad un tiempo, inicié a realizar algunos estudios y ahora último pues tuve la oportunidad de contactarme con Monseñor de Mitú, del vicariato, y ahora él me ha enviado acá al Seminario Cristo Sacerdote a acabar de culminar los estudios y para llegar a una formación correcta. Bueno, y así como escuchamos esas experiencias, uno dice, Dios no se cansa de llamar.
y llama a todos en diferentes momentos. Por eso cuando el Evangelio nos habla de estos trabajadores que el Señor fue llamando a diferentes horas del día y a todos les pagó igual, uno a veces dice, o es que Jesús no sabía sumar, o que matemáticas era malo, o no sabía de cómo administrar una finca, pero no, nuestras vocaciones son eso. Para el Señor siempre tiene los ojos puestos en nosotros y Él sabe cuál es el momento. Y que justamente, exacto, hermana, justamente es en el momento de Él, no es en el momento de nosotros, sino cuando Él ve que ya uno realmente está preparado. Claro que sí. Entonces es darle gracias a Dios porque ustedes fueron capaces de responder. Decimos, como nos decía nuestra formadora en el convento, uno va para allá para ver si las cualidades y nuestra manera de proceder están de acuerdo con la vocación a la cual Dios nos está convocado. Por eso la formación es ese tiempo para uno que lo conozcan y también uno conocer si realmente estamos llamados para llegar pues a ejercer tan bonito ese ministerio de ustedes. Hablemos un poquito de ese círculo familiar. ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Cómo era un poquito ese ambiente familiar? Porque claro, este programa está dedicado a la familia y si es Familia al Día, todos procedemos de una familia y nuestras familias son como esa cuna o ese lugarcito que Dios preparó para que también nosotros, que es el tema de hoy, como personas, vamos a ir pues, digamos, desarrollándonos y formándonos integralmente. Entonces, cuéntanos un poquito tu ambiente familiar, ese círculo, cuántos hermanos, tus padres, si todavía viven, porque esto es lo que también le da sentido a la vocación. Sabemos que tenemos unas personas que han rodeado nuestra vida. Así es, hermana. Bueno, mis papás son separados, tengo 4 hermanos, 2 por parte de mamá y 2 por parte de papá. Pero desde los 3 meses de nacido he vivido con mis abuelos. Por circunstancias de la vida, pues una enfermedad que casi me lleva a la muerte, pasé a vivir con mis abuelos, que así como San Joaquín y Santa Ana, pues han cuidado también de mí, ¿cierto? Han sido mis ángeles custodios, no solamente de mi vida, sino también de mi vocación. Bueno, y eso es lo bonito, ánimos allá los que están en la casa, nuestros abuelos, porque a veces uno siente que no ha hecho nada por los nietos, y no es el primero que escuchamos que a veces las vocaciones vienen de ellos. A mí quien me llevó al convento fue mi abuelita, no porque no tenía papá y mamá, porque ellos no creían en mí, entonces mi abuela sí dijo, vaya dígale a Jesús que para siempre, y yo la vocación se la debo a ella porque en la casa a mí nadie me creía, la única que creyó en mí fue mi abuelita. Entonces también digo, igual que mi vocación, yo se la agradezco a mi abuela porque ella sí creyó en mí y bueno, con la gracia de Dios todavía estamos. Ahora sí, cuéntenos también un poquito de ese círculo familiar. Bueno, mi familia es un poco más numerosa que la de Esteban y se parecen un poco también porque pues a pesar de que mis padres eran casados por la Iglesia Católica, también se separaron. Mi madre sacó adelante con la ayuda de Dios y la Santísima Virgen a 8 hermanos, o sea somos 8 en total, de los cuales yo soy el menor. Entonces muy feliz de haberme criado en ese ambiente familiar, aunque con mi madre sola, pero siempre se vivió, digamos, ese calor de hogar. O sea, mi madre continuamente nos repetía, acá yo hago de padre y madre y ustedes siéntanse respaldados por mí a donde vayan, que todas las cosas que ustedes necesiten, con la ayuda de Dios las vamos a obtener. Entonces yo le debo mucho a mi madre porque ella fue la que me encaminó desde muy temprana edad. Ya había hecho los sacramentos, incluso no recuerdo tanto, digamos, justamente, mire, no recuerdo tanto, digamos, de lo que fue mis catequesis porque yo era muy pequeño todavía. Justamente por esa, digamos, esa confianza que mi madre tenía o tiene mejor en Dios nuestro Señor, que ella quiso que yo recibiera los sacramentos a muy temprana edad. Bueno, todo esto también tiene que estar cuestionando un poco a los que están allá en el hogar, pues no diciendo, ve, ¿cómo es mi familia? Pero realmente Dios es un Dios sorprendente, es un Padre misericordioso que uno los escucha, o sea, dice, vea, ninguno terminó solo, siempre hubo alguien que cuidara de nosotros. Y Dios sabe pues esas personas que nosotros necesitamos para llegar a ser alguien
en la vida. Vamos entonces a centrarnos un poco en el tema que hoy hemos preparado y es sobre la persona. Lo primero es pensar que los seres humanos o las personas no somos islas, que todos estamos en relación a otras personas. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que nos dice el sentido o el hecho antropológico del ser humano, de la persona, y también lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces hablemos un poquito de ese sentido de ser persona, qué significa y bueno, qué podemos aportarle a las personas, abundamos en la palabra, que hoy están frente al televisor y están, bueno, compartiendo este tema que hemos preparado con tanto cariño. Así es, hermana. Muchas veces olvidamos que somos ante todo seres humanos, que somos personas y que debemos entender que tenemos limitaciones, que tenemos cualidades, pero que todo esto es un conjunto que cada día nos ayuda a ser personas, ¿cierto? Y debemos de reconocer precisamente cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones para poder no solamente crecer nosotros, sino ayudar a crecer a la otra persona que está al lado mío. ¿Por qué? Porque como usted lo decía, somos seres sociales, seres que estamos relacionándonos con otros constantemente, todos los días, y no nos podemos entender sin los otros, ¿cierto? No nos podemos entender sin nosotros. Y es comprender también que si yo trato de entenderme cada día, me vuelvo más sensible para tratar de comprender quién es el otro y cómo le puedo aportar yo a su crecimiento personal y cómo me puede aportar él también a mí a mi crecimiento personal. Entonces, algo muy importante es reconocernos, pensarnos siempre y mirar quién soy yo, quiénes son los otros para mí, cuáles son mis metas, cuáles son mis anhelos, ¿cierto? Y poder comprender todo esto a la luz, obviamente, de Dios, que es el creador de nosotros y que también somos imagen y semejanza de Él. Y también podemos reconocer que cada uno somos pensados por Dios, que nadie está por accidente, aunque a veces la gente o los mamás dicen, ve, usted fue un accidente, yo no lo esperaba, pero mentiras que Dios es el único dueño de la vida, aunque veamos tantas mujeres que planifican, que tratan de controlar esa natalidad, Dios es el que sorprende. Entonces, así que el que ha pensado que está por accidente, mentiras, somos un sueño de Dios y Dios ya en su mente pues tenía que nosotros existiéramos. Entonces nos tiene que animar mucho cuando la gente entra en depresión pensando que están ocupando un lugar equivocado, mentiras. Para Dios somos su sueño, somos su encanto, bueno, y somos los mejores, aunque en el mundo tratemos de ver o de quedarnos solamente percibiendo el defecto o la dificultad. ¿Qué nos puede decir entonces también el catecismo de la Iglesia Católica referente a lo que es en sí el matrimonio y la persona? Bueno, hermana, yo les voy a compartir aquí en el numeral 1602, en el catecismo nos va a decir lo siguiente: la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7-9. Ahí nos podemos dar cuenta de que lo que decía la hermana ahorita es muy cierto, ¿no? Digamos, cómo Dios ha pensado en el ser humano, pero a pesar de que nos ha creado con una libertad, también nos ha creado con esa misión, y esa misión justamente de crear unas hermosas familias, y unas familias que se sostengan sobre todo de la mano de Dios nuestro Señor, que se sientan siempre acompañadas de Dios, siempre y cuando el ser humano le pida que Dios no se aparte de él, o de nosotros, de cada una de las familias. Mire que es muy, muy cierto cuando nosotros pensamos que de pronto no somos amados por alguien porque por nuestras por nuestros defectos, digamos, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante, es que Dios nos ama a todos de la misma manera, independiente de cómo seamos, independiente incluso de lo mismo desobedientes que seamos con Él, e incluso que no le demos la respuesta correcta a Él, Él nos sigue amando.
Eso es algo maravilloso que tenemos en Dios nuestro Padre, que no lo podemos solamente ver como nuestro Creador, ¿no? Sino como ese Padre que está siempre pendiente de sus hijos. Claro, y también pues reconocer, no sé si ustedes han escuchado esas historias donde a veces los médicos le dicen a esas mamás gestantes que deben interrumpir ese embarazo, que deben provocar un aborto porque el bebé que tienen en su vientre viene con malformación o que tiene alguna deficiencia, y entonces empiezan como a jugar con la vida. Y uno escucha pues mujeres así como en aprietos decir, ¿a quién le hago caso? Y uno siempre termina diciendo, hágale caso a Dios. Si Dios le regaló esa vida, Él va a ver cómo se va a ir desarrollando. Y a veces nosotros en los momentos de tristeza, de angustia, tampoco agradecemos la vida. ¿Cuántos jóvenes escuchamos decir, yo no le pedí que me tuviera, porque yo existo? Y escuchamos pues personas que a veces no valoran la vida, sino que están cansados de vivir. Sigamos un poquito ese tema de ser persona porque es muy interesante. Para Dios la persona sigue siendo el sueño en la tierra, porque ante las demás criaturas Dios nos dotó de algo muy muy especial, que es memoria, inteligencia, voluntad, que podemos razonar, y eso nos hace seres diferentes y muy especiales. Así es, hermana. El libro del Génesis nos relata que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos diferencia a nosotros de otros seres es precisamente esas facultades que el mismo Dios nos ha querido compartir, ¿cierto? Son una extensión de las facultades divinas en nosotros, como es la inteligencia, la afectividad, la sexualidad, que no la vivimos como lo viven los animales, que se dejan llevar solamente por las pasiones, sino que nosotros también nos dejamos llevar por anhelos, por ideales, ¿cierto? Y todo esto, pues enfocado precisamente en hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y como usted lo decía ahora, hermana, pues la vocación a la vida nos la hace Dios. Y si Dios nos llama a la vida es porque tiene una misión para nosotros. Ninguno vino al mundo sin ningún sentido. Fuimos pensados por Dios. Tenemos un proyecto que debemos de irlo descubriendo poco a poco en la oración, en la escucha continua de la palabra de Dios, y que enfocándonos cada vez más en Él, pues vamos a tratar de realizar ese proyecto, ¿cierto? Y es un proyecto que no solamente se realiza en la persona individual, porque estamos llamados también a ser comunidad. Vemos que el mismo Jesús no vino solo al mundo, se valió incluso de una familia, de la Santísima Virgen María y de San José. Así como lo hemos hecho también nosotros, nos valemos de una familia. Es un don maravilloso que el Señor nos ha regalado. Bueno, y esto tiene que, en este día que estamos viendo este programa, pues también ayudarnos a reflexionar. ¿Cómo valoro yo mi familia? ¿Qué cosas tengo que perdonar de ellos? A veces nosotros los jóvenes criticamos mucho a los papás, porque a veces los queremos a la medida de nosotros y se nos olvidan que nuestros padres están hechos a la medida de Dios y que Dios no nos pidió permiso ni en qué país ni en qué familia queríamos nacer, porque ya la vida era un gran regalo y entonces para Dios no había que pues pedir permiso al ser humano. Y yo creo que eso es lo que tenemos hoy que agradecer. Estamos vivos, Dios nos sigue dando la oportunidad, y hay algo muy bonito que cuando hablamos de persona a mí me gusta, es que Dios botó el molde, a cada uno nos hizo únicos, no hay nadie que se repita, ni aunque sean mellizos, gemelos, no, para Dios cada uno es único y no tuvo que hacernos en serie. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué nos dice el catecismo? ¿Ustedes qué más nos pueden contar pues en este tema que es tan interesante para quien hoy está aquí participando, atento al programa? Bueno, hermano, yo pienso que algo que es muy importante resaltar cuando Dios nos ha pensado a cada uno de nosotros o en general en el ser humano, es que Dios a nosotros, a diferencia de los animales, no nos ha hecho totalmente terminados, ¿cierto? Sí sino que nos ha dado justamente esa posibilidad de irnos, digamos, construyendo nosotros mismos y ir buscando nuestra propia identidad. Algo que es maravilloso es que Dios siempre, digamos, tiene claro a dónde debemos nacer, en qué familia, en qué ambiente cultural. Muchas veces lo que decía usted, hermana, es muy cierto. A veces se reniega porque yo nací en una familia de pronto pobre, porque de pronto yo no nací en un país, en otro país,
y no, es donde Dios lo disponga, y todo eso porque Él tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros, como lo decía el compañero Esteban. Justamente Dios, que no se equivoca, sabe qué es lo que le conviene a cada uno de sus hijos. Y ustedes que nos ven en su casa, pues pregúntense, yo soy feliz de como soy, me siento una criatura elegida y amada por Dios, porque en la medida que yo me amo, puedo amar a los demás. Si yo tengo una buena relación conmigo, si me siento satisfecho porque todavía tengo vida, todavía respiro, voy a aceptar al otro en su diferencia y en sus capacidades. Pero si yo mismo no soy capaz de aceptarme, no tolero algunas dificultades que tengo, lo más seguro es que voy a juzgar al otro de la medida que yo tengo en mi mente. Por eso qué interesante que nosotros aquí, pues muy atentos a este programa, también a medida que escuchamos, revisemos y nos hagamos un buen propósito de disfrutar ese hecho que Dios nos ha dado, que es poder existir. Así es, hermana, y no solamente aceptarse uno mismo, mirar cuáles son nuestras diferencias con el otro, porque debemos de reconocer que tanto hombre y mujer somos diferentes, pero somos diferentes, pero no distintos, nos complementamos, ¿cierto? La mujer le ofrece al hombre lo que el hombre no le puede ofrecer a su mujer, ¿cierto? La masculinidad y feminidad son formas del ser persona, ¿cierto? Y debemos de entender que el hombre es mucho más racional y que la mujer es mucho más afectiva, ¿cierto? Entonces debemos de aprender de nuestras diferencias para complementar. Y como lo decía José Gabriel, no estamos acabados, no somos seres completos o seres perfectos, sino que el Señor nos pone a nosotros en comunidad precisamente para que nosotros nos vayamos complementando, ¿cierto? El uno en el otro. Y me gusta mucho cuando Esteban dice esto, porque a veces nosotros con estos medios de comunicación tratamos de aislarnos. Las personas ya no tienen como tiempo de mirarse a la cara, de mirar el otro cómo está. ¿Por qué? Porque a veces estamos muy pendientes del celular, la televisión, bueno, todos esos medios que nos entretienen, y yo creo que cuando hablamos de una vida en comunidad es eso, aprovechar el tiempo del que está a mi lado, de aprovechar esa sonrisa, cómo llegó del trabajo, cómo llegaron los muchachos de estudiar. ¿Por qué? Porque es que son en las relaciones interpersonales donde yo conozco al otro, donde yo empiezo a amar y entender un poquito mejor al otro. Sigamos un poquito aquí con lo que pues el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que nos rige en algunas cosas, nosotros podamos también descubrir cómo nos van enseñando a través de ese catecismo a ese valor de la persona y tanto del hombre y la mujer. Bueno, hermana, ahora les voy a compartir esta parte donde dice: en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer era una concesión a la dureza de corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Como vemos acá, hay un sustento bíblico sobre lo que es la unión del hombre y la mujer, que hoy por ciertas circunstancias queremos hacer lo contrario al plan divino de Dios, ¿cierto? Y entonces aprovechar este medio para decirle a esas familias, a esos matrimonios que han perdurado por 50, 40 años o más, a que justamente entren en diálogo con sus hijos, con sus nietos, y les expliquen, les den a entender la maravilla que es realmente el matrimonio. El matrimonio visto no como algo que no tiene problemas, sino que justamente lo que decía Esteban, hay donde el hombre justamente encuentra en la mujer un apoyo, y viceversa, la mujer se siente apoyada y defendida. Incluso se dice que el hombre debe dar la vida por su mujer, así como Jesús dio la vida por la iglesia, que es justamente una representación de lo que nos hace en las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, animar justamente a estos jóvenes para que
sigan ese ejemplo maravilloso de sus padres, de que volvamos a asumir con amor este mandato, este sacramento de Dios nuestro Señor. Claro, y rescatar en lo que nos dicen es eso, que Dios creó hombre y mujer para que este matrimonio pues tuviese vida, porque el fin o algo que el matrimonio pues dice es eso, uno de los fines del matrimonio es que estas dos personas sean para producir vida, no simplemente para una relación o para el placer. Por eso cuando a veces la sociedad nos muestra ese estilo de parejas, parejas con el mismo sexo, hombre y hombre, mujer y mujer, pues a veces uno termina como confundido y hasta los mismos católicos preguntan, entonces ¿cómo es? No, como Dios quiere. Dios nos manda eso, dejará al hombre a su casa, se unirá a una mujer y bueno, empiezan a cumplir esos fines tan bonitos del matrimonio que no los podemos dejar que el mundo moderno pues cambie ese fin. Hermana, me gustaría, digamos, como resaltar algo que de pronto uno, o digamos nosotros en familia lo escuchábamos, de pronto digamos, a pesar de que, como le decía al comienzo, mis padres se separaron, pero como de igual forma es ver, digamos que cuando ellos tomaron la decisión de casarse, lo hicieron sin tener nada listo, ¿no? No tenían casa, no tenían ni siquiera cama donde ir a dormir, pero tomaron la decisión de casarse, a diferencia de hoy que de pronto, pues por digamos, los nuevos ambientes culturales, bueno, si no tengo casa, si no tengo el carro, si no tengo una cantidad de bienes, no voy a poderme casar. Y justamente a veces se han conseguido esos bienes y quedamos ahí. ¿Por qué? Porque ya la vida no nos da para llegar al matrimonio y quizá hemos descuidado lo más valioso que nos puede llevar a un encuentro con Dios nuestro Señor. Es tan interesante pues cada vez que nos sentamos a hablar de familia, por eso en este programa de Familia al Día pues buscamos temas que toquen nuestro corazón y que nos ayuden a crecer como familia. Y cuando hablamos de la persona es hablar de ese sueño de Dios que nos hizo pues parecidos a Él, a imagen y semejanza, aunque a veces nosotros no lo valoremos, aunque a veces nosotros no nos demos cuenta que estamos en la tierra para algo. Yo digo que hay muchas personas que viven como muertos, lo que les toca al día, si amanece bien y si llega la noche pues también bien, no disfrutamos. Entonces qué bueno que a través de esta reflexión, de esto que hemos compartido, ustedes empiecen a darle gracias a Dios por la vida que tienen y bueno, que la vida también sea en relación del otro, que podamos servir, acoger, perdonar. Bueno, y que no nos pase un día sin expresarle al otro alguna palabra bonita, que no nos acostumbremos a que el amor ya está ahí, no, el amor necesita detalle, necesita expresiones y eso es lo que podemos hacer desde nuestro sentimiento. Entonces, esa es como una de las invitaciones, no dejemos un día sin expresar cuánto amamos al otro, porque el otro también es un regalo de Dios. Bueno, y para concluir, primero agradecerles a ustedes que se han preparado este tema tan bonito y que bueno, desde el seminario hasta la Unión se han desplazado para compartir con nuestra comunidad sus experiencias y bueno, estar aquí con nosotros, compartir esa palabra de Dios. ¿Qué le diríamos entonces a los jóvenes que están hoy viendo nuestro programa? Pues muchas gracias, hermana, por la invitación, de verdad que ha sido muy especial, muy bonito poder hablar sobre la familia como un don y como un regalo de Dios, y también a los jóvenes invitarlos a reconocer la vida como un don maravilloso de Dios. Y como usted lo decía ahora, hermana, saber que somos únicos, irrepetibles y que el Señor nos ama a cada uno de una forma especial, de una forma muy particular, y que tiene una misión para cada uno de nosotros, así que debemos de descubrirla, que no sintamos que nuestra vida no tiene ningún sentido, porque realmente no es así. Dios nos ha llamado porque nos ama, y que esa prolongación del amor de Dios también nosotros debemos de manifestarla en nuestro día a día, ¿cierto? Con nuestra forma de vivir y agradeciéndole también a nuestros padres, a aquellas personas que nos han ayudado en esta formación, en este proceso de ser personas. Bueno, agradecemos entonces a Esteban por todas esas palabras bonitas que nos pudo decir y ustedes quedan comprometidos a orar por los seminaristas para que Dios pues nos regale a la comunidad buenos y santos sacerdotes. Bueno, ¿qué le podemos decir en todas las familias hoy después de este tema tan bonito que hemos compartido? Bueno, yo creo que algo que
es indispensable para mantener buenas familias es que se mantengan en unión, en diálogo. Justamente se dice que cuando una familia se divide, va al fracaso, ¿cierto? Entonces, la invitación a que permanezcan unidos en el diálogo, en el amor, y no solamente pensar que con el dinero o con las cosas materiales es que vamos a llegar a ser felices, no, por el contrario, valorar desde las cosas más mínimas hasta las más grandes que nos puedan ofrecer en el seno familiar. Bueno, también agradecemos entonces a José Gabriel por este espacio y por esas palabras pues tan bonitas que hoy dirige a cada uno de los que están aquí compartiendo y viendo este programa. Pedimos, bueno, que sigamos orando por los seminaristas, por los sacerdotes, agradecerles a Dios porque hay en el mundo quien nos sigue pues bajando del cielo a la tierra la misma Eucaristía, y ustedes están formando para continuar ese misterio tan bonito como es la presencia de Jesús en la Eucaristía, como es esas palabras de un sacerdote que representando al mismo Jesús puede perdonar nuestros pecados, y entonces a través de la oración de cada uno de ustedes que podemos contar pues con personas tan especiales. Que Dios los bendiga, gracias por sintonizar este programa y bueno, que el Señor los siga acompañando con la sabiduría suficiente para que tengamos familias cristianas y familias santas. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.